Mis superiores me prohibieron encender faros, pero la nieve no perdona un eje perdido. Vi una hélice astillarse por un giro mínimo y entendí el precio en metal antes que en nombres. El sistema pedía salidas rápidas, y yo solo tenía ramas oscuras y un corredor apisonado para sostenerlos. Cuando el motor tomó potencia en la noche, mi margen se volvió una línea sin luz que podía romperse en cualquier momento. Octubre de 1941. Aeródromo de Vaenga, península de Kola, al oeste de Murmansk. El frente del norte soviético sostenía una línea frágil bajo presión aérea alemana. Los convoyes que entraban por el Ártico dependían de que el cielo cercano no quedara libre para el enemigo. En Vaenga operaban cazas británicos recién llegados para reforzar la defensa inmediata. Compartían pista, de hangares y frío con unidades soviéticas que ya estaban agotadas por el ritmo del verano y el otoño. El lugar no era una base diseñada para rutina. Era una extensión endurecida por trabajo de pala, rodillo y nieve apisonada. La iluminación estaba restringida por orden de defensa. No se encendían faros de pista. No se mantenían luces visibles que pudieran orientar a un bombardero en aproximación. La noche se extendía más cada semana y el cielo claro podía engañar igual que la niebla. El riesgo operativo era simple y medible. Si un caza intentaba despegar sobre nieve sin referencias luminosas y perdía el eje, se destruía el avión y se perdía al piloto, y el costo lo pagaba la defensa del puerto y de los convoyes. En esa rutina se volvió central un mecánico británico, no era un comandante, no era un piloto de combate. Era un especialista de mantenimiento y pista, parte de un pequeño destacamento técnico. Su trabajo era convertir un procedimiento en algo repetible bajo frío, oscuridad y prisa. La limitación que definía su día también era medible. La pista útil era corta y variable. Con nieve reciente, el tramo aprovechable se reducía. Con viento cruzado, un desvío de pocos metros bastaba para entrar en nieve blanda. El margen no era teórico, se veía en las ruedas, en los surcos, en los bordes levantados por el paso de los aviones. A las 6:30, antes de que la luz real se asentara, el equipo de pista estaba afuera. Se escuchaban golpes secos contra hielo. Se marcaban bordes con ramas oscuras clavadas en la nieve. No eran señales brillantes, eran sombras ordenadas, hechas para ser visibles solo a baja altura y solo a quien ya sabía buscarlas. El primer indicador temprano apareció en el parte de la mañana. Un generador había fallado la noche anterior. La base seguía bajo restricción de luces. La solución no era reparar y encender. La solución era operar sin faros y sin promesas de visibilidad. Ese dato, escrito y repetido, cambiaba cada salida. El mecánico británico trabajaba con un método seco. Primero inspeccionaba el tramo inicial de carrera, buscaba nieve suelta, marcas profundas y zonas que reflejaran hielo vivo. Después comprobaba la dirección del viento con la manga y con humo bajo. Si había. En Vaenga el viento podía girar en minutos, y una salida con viento mal leído se convertía en una rueda atrapada y un giro violento. A las 8:10, con la primera rotación de aparatos lista, ordenó compactar un corredor. No se hablaba de pista como algo fijo. Se hablaba de corredor. Era una franja ganada a la nieve con repetición. El rodillo pasaba, luego pasaban hombres con palas para quitar montículos, luego se devolvía la nieve a los bordes para crear un borde bajo y continuo. El trabajo no era elegante, era práctico, no buscaba comodidad, buscaba una guía física. En ausencia de faros, el borde mismo debía orientar. Una línea de nieve levantada era una referencia. Una sombra larga en el borde era una referencia. Un cambio de textura, si se mantenía recto, era una referencia. A las 10:15, el mecánico reunió a un pequeño grupo soviético de tierra. Había intérprete. Había pocas palabras. Se trataba de acciones, no de discursos. Mostró el punto donde la nieve se volvía más blanda por drenaje. Marcó con una pala la zona a evitar. Indicó dónde debía iniciarse la carrera y dónde debía estar el avión alineado antes de dar potencia. La coordinación tenía una restricción adicional. La base no podía dedicar horas a una sola salida. Cada alerta exigía respuesta rápida. El mecánico fijó una regla de tiempo: 5 minutos para preparar el tramo inicial, 3 minutos para retirar hombres del eje, 1 minuto para confirmar viento y señales. Si esos tiempos no se cumplían, la salida se retrasaba o se cancelaba. A las 12:40 llegó una advertencia de actividad aérea. No era un ataque confirmado. Era un reporte de observación y ruido distante. En el norte, muchas veces era eso lo único disponible.
La presión se trasladó a la pista. Los pilotos querían salir. El mecánico insistió en el orden. En nieve, el apuro se paga en metal doblado. El primer golpe de consecuencia visible llegó a media tarde. A las 15:05, un caza rodó hacia el eje con una rueda que ya venía cargando hielo en el guardabarros. Al girar para alinearse, la rueda mordió un borde blando. El avión se fue de costado. No hubo fuego, pero la hélice tocó nieve dura y se astilló. El aparato quedó fuera de servicio. El equipo vio el costo sin necesidad de explicaciones. El mecánico no elevó la voz. Se agachó, miró la marca en la nieve y señaló el punto exacto. No era un error del piloto en abstracto. Era una zona mal compactada. Era un borde demasiado alto. Era una transición de textura. Era una lección que se podía filmar con la cámara fija de la base. El giro, el salto, el golpe, la hélice dañada. A las 16:20 reajustó el procedimiento. Pidió recortar bordes en ese tramo. Pidió repasar la compactación con más pasadas. Pidió que cada piloto hiciera el alineado completo antes de aumentar potencia, sin correcciones tardías. En ausencia de faros, los movimientos tardíos se volvían ciegos. El día se fue cerrando. A las 18:00 la luz bajó de manera que el horizonte parecía cerca y lejos a la vez. La nieve reflejaba y, al mismo tiempo, borraba. Las nubes bajas convertían la base en una caja gris. Para un avión con cola baja, el frente se volvía un campo sin profundidad. A las 19:05, con la noche ya dominante, llegó una alerta más concreta. Se pedía tener aparatos listos para interceptación. La orden de luces se mantuvo. No había faros. No había una línea luminosa que guiara. El mecánico pasó a lo que, en la práctica, era su misión principal: enseñar a despegar en esas condiciones sin depender de la vista normal. No instruía como un manual. Instruía como un trabajo compartido. Primero, el rodaje se hacía con velocidad mínima. La nieve levantada por la hélice podía cegar en segundos. Segundo, el alineado debía hacerse usando el borde de nieve y las marcas oscuras. Tercero, una vez en potencia, el piloto no debía buscar la pista con giros pequeños. Debía sostener dirección con referencias laterales y con el comportamiento del avión. El mecánico insistía en un detalle que parecía menor. La presión de neumáticos debía ajustarse dentro de un rango. Demasiado alta, la rueda rebotaba y perdía contacto. Demasiado baja, mordía y arrastraba. En pista de nieve, ese margen definía si el avión se mantenía recto. No era teoría, se comprobaba con huellas. Se comprobaba con velocidad de salida. A las 20:30 se revisaron frenos. En frío, la respuesta cambiaba. En superficie resbaladiza, un toque desigual giraba el avión. El mecánico colocó la comprobación de frenos como un paso obligatorio antes de cada salida nocturna. Era otra regla de tiempo. 30 segundos. Si fallaba, se detenía la secuencia. No se discutía. La cooperación con los soviéticos tenía fricción. No por desconfianza abierta, por diferencias de rutina. Algunos habían operado en superficies peores. Otros confiaban en el instinto. El mecánico británico no combatía el instinto. Lo acotaba con un procedimiento. Decía, con la economía de quien trabaja con metal. En nieve, la corrección tarde es la corrección que ya no sirve. La frase quedó traducida y repetida por utilidad. A las 21:10 prepararon una salida de práctica. No era un vuelo de combate, era una prueba controlada para fijar el método. El avión se colocó al inicio del corredor compactado. Hombres se retiraron a ambos lados. No levantaron antorchas, no marcaron con luz directa. Se mantuvo el principio de no ofrecer faros al cielo. Solo quedaron las ramas oscuras y la franja apisonada. El motor tomó potencia. La nieve se levantó atrás como humo blanco. El avión avanzó. La cola vibró. En el primer tramo se quiso ir hacia el borde. El piloto corrigió de inmediato una sola vez y sostuvo. El mecánico miró las huellas después. Lo que buscaba era rectitud. Lo que buscaba era repetibilidad. A las 22:00 el avión regresó. El aterrizaje era otro problema, pero la lección central del día era el despegue. El mecánico observó la zona de frenado, tomó nota de dónde se acumulaba hielo. Ordenó quitar nieve suelta del tramo final. En Vaenga, el final de la pista era tanto un lugar físico como una idea, el punto donde ya no había margen. El segundo golpe de consecuencia visible llegó esa misma noche.
A las 23:20, al intentar una salida rápida por alerta, un avión encendió por error su luz de aterrizaje. No iluminó la pista mucho, pero sí lanzó un destello hacia arriba. A los pocos minutos, un ruido de motores lejanos aumentó. No se pudo probar causa y efecto con certeza, pero la base asumió que el brillo era una invitación. Se ordenó silencio total de luces. El mecánico apuntó el evento como un fallo de rutina, no como culpa personal. Después de medianoche, el frío se volvió más duro. Los lubricantes cambiaban de comportamiento. Las manos perdían sensibilidad. La nieve apisonada ganaba una capa brillante. A las 00:40, se revisaron hélices por hielo. Se golpearon suavemente bordes con cuidado. Un desprendimiento brusco podía dañar el metal. Todo se hacía con una paciencia que contrastaba con la urgencia de la guerra. A las 1:15, el mecánico realizó una comprobación de combustible y líneas. En bajas temperaturas, el agua atrapada en filtros se congelaba. No era una falla espectacular, era una pérdida de potencia lenta. En despegue, eso era un desastre. El procedimiento incluyó purgas y revisiones antes de cualquier salida nocturna. El tiempo añadido se justificaba por el costo de un avión perdido al inicio de carrera. A las 2:10 llegó una nueva alerta. Se pedía un par de aparatos listos para salir con rapidez. La presión regresó. Los pilotos estaban cansados, los equipos de tierra también. El mecánico redujo el método a lo indispensable. Alineación completa. Bordes revisados, frenos comprobados. Potencia sostenida sin correcciones tardías. Si algo fallaba, se abortaba sin discusión. La secuencia se ejecutó con disciplina. El primer avión rodó. El segundo lo siguió, manteniendo distancia. No había faros, solo el sonido y la sombra. En el corredor compactado, los aviones tomaron velocidad. Las ruedas golpearon irregularidades mínimas. La cola se elevó. La franja blanca se volvió un flujo. Y, por unos segundos, el mundo fue solo dirección. El tercer golpe de consecuencia visible llegó, otra vez en forma de material. Un avión regresó con el tren cubierto de hielo. El barro helado y la nieve compacta habían bloqueado parcialmente un mecanismo. No provocó accidente, pero exigió horas de trabajo. La base vio que incluso un despegue correcto no terminaba la lista de riesgos. Cada salida devolvía un problema nuevo que se podía tocar. Antes del amanecer, a las 4:50, el mecánico caminó el corredor. La nieve recién caída suavizaba bordes, borraba marcas. Era como si el día anterior no hubiera existido. Esa era la verdadera repetición en Vaenga. La pista había que rehacerla, una y otra vez, sin luces, con manos rígidas, con hombres que ya no contaban el frío como novedad. A las 5:30, con una claridad pálida, se reanudó el trabajo más visible. Se marcó de nuevo, se compactó de nuevo, se retiró nieve del eje, se reforzaron bordes para que fueran guía y no trampa. El mecánico ajustó distancias. En una parte redujo el ancho para concentrar compactación. En otra lo amplió para permitir margen de corrección temprana. No era improvisación, era adaptación. La cooperación con los soviéticos empezó a cambiar de tono. Ya no se trataba de los británicos hacen y los soviéticos observan. Se trataba de compartir una necesidad. El norte imponía sus reglas. El enemigo solo las aprovechaba. El método para despegar sobre nieve sin faros no era una hazaña. Era una forma de sobrevivir al turno. A media mañana, a las 9:10, se realizó otra serie de prácticas, esta vez con pilotos soviéticos observando la secuencia completa. El mecánico insistió en la misma idea. No se buscaba valentía, se buscaba consistencia. El despegue nocturno no debía depender de un piloto excepcional. Debía poder hacerlo el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. El cuarto golpe de consecuencia visible se mostró en un detalle pequeño. En una práctica, un avión perdió el eje por un instante. Se corrigió temprano y volvió, pero dejó una huella diagonal marcada. El mecánico usó esa huella como evidencia. Señaló cuánto había bastado para acercarse al borde. Marcó en la nieve el punto de salida. Dijo que la corrección debía ocurrir antes de esa marca, no después. Era un criterio observable. A las 11:30 llegó un mensaje logístico sobre rotación de aeronaves. Parte de los cazas británicos debía ser transferida. La misión inicial era temporal. El tiempo de permanencia se cerraba.
Eso añadía otra presión silenciosa. Lo que se enseñaba debía quedar, lo que se arreglaba debía poder arreglarse sin el mecánico británico al lado. El mecánico lo entendía sin discursos. Empezó a escribir pasos sencillos, no en tono grandilocuente, en tono de taller, orden, tiempos, señales, límites, cuánto compactar, dónde marcar, cómo comprobar frenos, cómo revisar filtros, qué hacer si se formaba hielo en tren, qué hacer si el corredor se pulía y la rueda resbalaba. A las 13:20 la base enfrentó un nuevo tipo de dificultad, una nevada fina y constante. No era tormenta, pero era persistente. Borraba marcas en minutos. El mecánico adaptó otra vez. Pidió que las ramas se clavaran más profundas. Pidió que se usaran tramos alternos para no destruir el corredor principal. Pidió que el eje se repasara antes de cada salida, incluso si parecía bien. En nieve, lo que parece bien dura poco. A las 14:45 se recibió un parte de observación con horario probable de actividad enemiga. No se podía confirmar, pero la base debía estar lista. Las salidas nocturnas seguirían, y el método debía sostenerse aun cuando la fatiga ganara. El quinto golpe de consecuencia visible fue una decisión institucional. Se asignaron hombres a pista como tarea fija, no como ayuda ocasional. Se estableció una rotación de guardia específica para compactación y marcaje. Eso no era un gesto simbólico. Era reconocer que la pista era un sistema, no un suelo, y que el procedimiento sin faros necesitaba trabajo continuo, no improvisación. En la tarde, a las 17:00, un oficial soviético de tierra observó el método completo. Tomó notas, preguntó por distancias y por tiempos. El mecánico respondió con cifras sencillas: cuántas pasadas del rodillo, cuántos minutos para despejar el eje, cuántos hombres por tramo. No ofreció promesas, ofreció medidas. A las 18:30, con la luz declinando otra vez, se repitió el ciclo. Revisión de viento, revisión de bordes, revisión de frenos, revisión de filtros, alineación, potencia, dirección sostenida, sin faros, sin luces de pista, con referencias físicas y disciplina. Esa noche, a las 21:45, un avión despegó con el corredor en mejor estado que días atrás. La carrera fue más limpia. La huella quedó recta. El equipo de tierra lo vio y entendió el valor del método sin necesidad de celebración. La guerra no ofrecía muchas recompensas visibles. A veces la recompensa era no perder un avión en el suelo. En los días siguientes, el destacamento británico fue reduciendo su presencia. Parte de los aparatos y conocimientos se transfirieron. El mecánico no dejó un monumento, dejó una rutina, dejó una secuencia de pasos, dejó una manera de leer la nieve como si fuera una pista real, aun cuando la base no pudiera permitirse faros. Cuando los británicos se retiraron, Vaenga siguió siendo Vaenga. Una base fría, atacable, siempre a medias entre improvisación y necesidad. Los soviéticos continuaron operando. El corredor compactado siguió rehaciéndose. Las ramas siguieron marcando bordes. La idea de no ofrecer luz al cielo siguió presente, y el procedimiento de despegar sobre nieve sin faros, enseñado por un mecánico y sostenido por un equipo, se convirtió en parte del trabajo cotidiano. El legado fue silencioso porque no cabía en informes heroicos. Se veía en huellas rectas al amanecer. Se veía en hélices que no se rompían por un giro tardío. Se veía en filtros purgados antes de una salida. Se veía en hombres que volvían a compactar el corredor sin que nadie se los ordenara dos veces. En 1941, en Vaenga, la defensa aérea no dependió solo de aviones